Estás escuchando Economía Directa. Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Jaime Garo. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes. Y con un nuevo invitado. Esta semana la verdad es que estamos teniendo muchas novedades en cuanto a los participantes, lo cual siempre es bueno y sobre todo por cómo está resultando. Su nombre es Chus Marcano, es profesor de la Escuela de Artes de San Telmo. Y bueno, bienvenido a nuestros programas, Chus. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar aquí con vosotros. Lo mismo digo. Hoy, aprovechando que los dos trabajáis en el sistema educativo, vamos a hablar evidentemente de educación y bastante, pero antes vamos a tratar algunos temas de actualidad económica. Hoy tenemos varios temas. En primer lugar, hemos hablado bastante en Facebook esta mañana del tema de las exportaciones. Hemos visto varios, yo los llamaría publireportajes en los medios de comunicación, tanto en televisión, en radio, en prensa, sobre lo bien que iban las exportaciones españolas. Pero claro, luego cuando uno se va a los datos de Eurostat resulta que la cosa no es tan buena, que solo han subido un 1% desde el 2011 al 2012 y encima somos de los países que peor han ido dentro del contexto europeo. También tenemos cómo han reaccionado los mercados al anuncio de Bernanke de ampliar el programa de compra de activos basados en hipotecas. En un principio se relajó bastante la prima de riesgo española, subió bastante la bolsa, pero hoy la verdad es que no hemos tenido datos tan buenos. El petróleo también subió con bastante fuerza el viernes y hoy, sin embargo, ha bajado. El IBEX hoy ha quedado en plano y el bono pues se ha comportado bastante mal, ha subido bastante, se ha disparado más de 30 puntos básicos y ha acabado por encima del 6% otra vez. Y, en fin, algún dato más que tenemos por ahí y acontecimientos un poco peculiares de los cuales no tenemos muchos datos, como es la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que no sé si querréis comentar algo. Evidentemente, yo desde luego que la he sufrido muchos años aquí, sería para celebrarlo, si no fuera porque me temo que el que entre en su lugar va a ser igual o peor que ella, pero en fin. En cualquier caso, si es por motivos de salud, eso sí, lo siento si ha sido por eso, y si es por otra causa, pues bueno, pues que la señora lo lleve bien. En fin, pues ya cuando queráis empezamos a comentar. Si quieres, Jaime, comentar con el tema que prefieras. Bueno, sí, vamos a ver un poquito, ver la situación en estos momentos como estamos y hacia dónde pueden ir un poquito las cosas. Parece que llevamos pues una temporadita desde que hemos vuelto de vacaciones que la cosa, pues en lo cuanto es la economía financiera, no la economía real, parece que va tirando para adelante, ¿no? Por un lado tenemos, pues bueno, la declaración que ha habido del Banco Central Europeo de que va a comprar deuda soberana de forma limitada. Tenemos, pues bueno, las nuevas medidas de flexibilización cuantitativa de la FED, y en principio, bueno, pues también un respiro. Y bueno, finalmente, pues parece la luz verde, ¿no?, que dio el Constitucional alemán al Fondo de Rescate Europeo. Parece que todo eso, pues bueno, pues ha hecho un poco respirar las bolsas y bueno, ya ha habido una mejora bastante sustancial. La pregunta es, bueno, pues ¿por cuánto tiempo? Porque es que la verdad que con esta dinámica, con esta agonía de que parece que todo va a estallar y de repente siguen alargando y siguen dando ganar tiempo, pues parece que hemos ganado un tiempo más, a saber cuánto, si 3, 6 meses. Bueno, está la cosa un poco por ver. No tengo los datos de las exportaciones, porque estaba esta mañana trabajando y no puedo opinar, pero en principio los indicadores que habían en general eran de un deterioro a nivel internacional. Claro, todo el proceso deflacionario que estamos sufriendo aquí en España, básicamente lo que lleva es a una bajada del consumo interno que debería haber sido compensada sobradamente por ese incremento de la demanda exterior.
Por tanto, bueno, pues por ahí un poquito va a ir el secreto. Está claro que tenemos que crecer y que si no somos capaces de crecer, pues bueno, lo único que hemos hecho es demorar el problema, atrasarlo. Veremos qué es lo que pasa. Claro, al final la economía financiera, pues bueno, pues funciona como funciona. Es difícil hacer un seguimiento a corto plazo porque pierdes un poquito la perspectiva de las tendencias, de lo que está pasando. Y bueno, vamos a tener que ver un poquito los indicadores ahora a partir del mes de octubre, pues hacia dónde nos llevan. Si no hay un crecimiento, una muestra de crecimiento inmediato, yo creo que el deterioro va a ser muy, muy rápido. Entonces, bueno, a ver qué es lo que nos lleva. Otro elemento que yo creo importante de estos últimos días es el tema de la inestabilidad, ¿no? Siempre los que hemos pensado un poco de que esta crisis, pues hasta ahora había marcado por la economía y bueno, la tendencia. Siempre hemos pensado mucha gente que, bueno, por la bola de cristal no tenemos ninguno, pero que la tendencia hace tiempo que está marcada. Ahora se añade un factor nuevo y es que este deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones pues está siendo acompañado también de un incremento de las tensiones políticas. Entonces, estas tensiones, bueno, pues aquí a nivel interno, pues, por ejemplo, con el tema de la manifestación de la sociedad en Cataluña, donde de alguna manera, pues sí hay un sentimiento nacionalista, pero también lo que hay allí es un fuerte componente de indignación y de, bueno, intentar señalar con el dedo de buscar culpables, ¿no? ¿Tú crees, Jaime, que si estuviera creciendo la economía al 4% no hubiera habido ese rebrote de sentimiento nacionalista? Yo, sinceramente, a ver, por un lado hay en Cataluña hay un fuerte sentimiento nacional, hay un fuerte sentimiento de agravio, eso está claro. Está claro, pero para mí también lo que está muy claro es que desde el partido del gobierno ha habido un intento de dirigir y de canalizar este sentimiento, como han hecho en otras ocasiones, y que en un momento determinado pues también se han visto desbordados. Supongo que las encuestas, los sondeos de opinión no son demasiado favorables a Convergencia y bueno, esto nos dice que siempre que hay cierto castigo electoral a la mayoría nacionalista, pues siempre acaban recurriendo a la culpabilidad de Madrid, ¿no? A ver, vamos a entrar en el tema del déficit fiscal, porque es un tema bastante complicado. Hay razones para quejarnos. También hay razones para pensar que aquí también hay un rebase no solamente de rentas de Cataluña, otras zonas del Estado, sino también de transferencias de los más a los menos, del 99% de la población al 1% de la población más rica. No vamos a entrar por ahí. El tema es que detrás de todo esto pues hay el intento de ocultar una mala gestión por parte del gobierno de Convergencia. Y bueno, hasta ahora les ha salido bien. Lo que pasa es que ahora se encuentran con un porcentaje de población importante que no sé si van a seguir conformándose con estas medias palabras, estas medias verdades, ahora reculo, ahora sí, después no. En Barcelona digo una cosa, en Madrid digo otra. No sé hasta qué punto van a ser capaces de mantener ese equilibrio. Desde luego hasta ahora les ha salido muy bien y bueno, a mí me extrañaría que lo consiguieran, pero bueno, tengo que reconocer que son unos artistas, ¿no? Que hasta ahora lo han hecho muy bien. Sí. No, digo que yo tengo una impresión tremenda de que España se encamina hacia ser un estado fallido, según vaya profundizándose la crisis, de lo cual no hago ninguna valoración porque realmente no, a mí me pasa lo que a ti, no soy nacionalista en absoluto ni de un lado ni de otro, entonces es que personalmente ese tema me trae un poco al pairo, pero bueno, es simplemente una observación, que se encamina hacia un estado fallido. A mí me da toda la sensación, como no haya sucedido un milagro y se recupere rápidamente la economía, la Virgen lo veo bastante claro. El problema, Juan Carlos, es que este tipo de tensiones, que es que además no me quería un poco circunscribir al tema de España,
porque es que estas tensiones las podemos estar viendo en otros muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, la polémica que estará viendo ahora entre Japón y China por el control de unas islas, donde se supone que hay recursos energéticos. Sí, claro. A ver, a mí la impresión que me da es de un patio muy movido y de que todo el mundo se está queriendo posicionar. Yo no creo demasiado en las casualidades, creo más bien que los acontecimientos, bueno, la impresión, no sé, lo que está pasando, pues lo que ha pasado, por ejemplo, en los países árabes. No sé, hay una efervescencia que a mí me parece provocada. Me parece que hay un intento de posicionamiento por parte de todos, sobre todo por parte de China, de Estados Unidos, pues de cara a un futuro donde los recursos van a ser más escasos. El problema es que cuando hay ese tipo de planteamientos políticos, más una efervescencia social dentro de las sociedades, siempre hay efectos colaterales inesperados. Y es lo que yo creo que de alguna manera la economía ha dejado de jugar un primer plano, y creo que hay otros factores más difícilmente controlables que puedan llegar a tener una importancia importante. Una importancia bastante... Recordemos que lo que pasó en los años 30, ¿no? Con las potencias que eran entonces emergentes, ¿no? Como eran Italia, Alemania, queriendo ocupar su lugar, queriendo captar mayor cantidad de recursos en lo que era aquel colonialismo brutal que existía en aquella época, ¿no? Realmente eran potencias extractoras de los recursos de los países colonizados, y en lo que devino aquello, ¿no? Se les fue totalmente de las manos, evidentemente. Sí, entonces, bueno, el tema, bueno, y Japón en el Pacífico, que vamos, aquello fue absolutamente, es un caso muy, muy estudiado, ¿no? Sí, pero fíjate las tensiones internas, por ejemplo, en Grecia mismo, con el nuevo partido, Amanecer Dorado, que ya está tercero en las encuestas, el hundimiento del PASOK. O sea, parece que hay, tanto a nivel internacional como a nivel interno de los países, hay una efervescencia poco habitual, y que bueno, no sé hasta dónde nos puede llevar. A ver, yo creo que, por ejemplo, el tema de Japón y China es un poco un atrezzo, ¿no? Un poco una puesta en escena, pero que bueno, que en un momento dado puede haber cierto descontrol, porque claro, la población en principio, bueno, pues reacciona como reacciona. Y es un poquito eso a lo que me refiero, que parece que hay factores que a lo mejor ahora no le damos importancia, que bueno, que están significando cambios importantes. Por ejemplo, a nivel energético, yo también le doy mucha importancia a la declaración de Japón del abandono de la energía nuclear. Hay muchos movimientos, no sé. No sé esto hacia dónde se invocará, pero lo que sí creo es que esto lo que hace es más impredecible el futuro, porque digamos la economía marca tendencias, pero la política es mucho más difícil de poder pronosticar. Sí, Chus, ha planteado Jaime, la verdad, un montón de temas y bastante complejos. Supongo que querrás comentar acerca de ellos. Sí, hay uno curioso, es que estaba leyendo hace poco, no ayer, curiosamente algo sobre cuando se planteó la Primera Guerra Mundial. Alemania, una de las cosas que luego derivó en la hiperinflación que tuvieron a partir de la República de Weimar, una de las cosas curiosas es que una de las pretensiones alemanas en la expansión colonialista, en la expansión de la guerra, era pagar con los territorios conquistados, extrayendo sus recursos, pagar el coste de la guerra. Como perdió la guerra, evidentemente la deuda del Estado alemán fue brutal. Y a mí hay una cosa de lo que está diciendo Jaime que releyendo a Chomsky, es como una especie de estrategia de distracción. O sea, estamos buscando, nunca se habla de mala gestión, sino que se habla del español, es el catalán, es el vasco, es el andaluz, es el no sé qué. Siempre se buscan enemigos de algún tipo, suelen ser los más pobres, evidentemente, que son los que menos oportunidad de defenderse tienen. ¿Qué está pasando ahora mismo con lo que acaba de anunciar Japón, que para 2030 abandona completamente la energía nuclear? Yo no sé si alguno más letrado que yo en el tema sabe si eso es posible, porque yo lo último que había leído cuando lo de Fukushima es que era el 55% de toda la energía que producía Japón
venía de la energía nuclear. Eléctrica, energía eléctrica. Porque, o sea, no energía primaria, Chus, energía eléctrica. Ah, vale. ¿Y con qué lo piensan sustituir? ¿Con petróleo? ¿Con carbón? Pues posiblemente. O gas. Centrales de ciclo combinado de gas, supongo. Irá por ahí el tema. Vamos, pero efectivamente no está muy fácil. Como poderse hacer, se puede hacer, ¿eh? O sea, ¿A qué coste? Sí, un coste evidentemente bastante mayor, porque las centrales nucleares, recordemos que tienen unas externalidades tremendas que no se contabilizan en los costes de la electricidad. Sí. Y aparte, pues la inversión ya está hecha, lógicamente. Exactamente, entonces sustituir una energía con todos sus peros, de repente me parecen brindis al sol, porque yo de hecho es que últimamente, desde que volvimos de septiembre, hay como mucha buena noticia, ¿no? Se encuentran en el Golfo de México 10.000 millones de barriles de petróleo. Luego ya no hemos vuelto a oír absolutamente nada más del tema, ¿no? Ha habido 20 pozos, me parece que hoy el otro día, y hay como muchas buenas noticias. Sube las exportaciones, ahora leo en el Heraldo de Aragón que se han pegado un batacazo, sobre todo porque el sector exportador, la Open y todas las empresas auxiliares, se han pegado un batacazo del 17 o del 18%. Entonces, como que están creando buena opinión. Todo va muy bien, todo es de color de rosa. Montoro se pelea con De Guindos porque uno quiere vender y el otro no quiere vender. No sé, yo me da la sensación de que es una estrategia de la distracción. Nada más que eso, no saben por dónde tirar, no saben cuál es la solución y que la única opción que tienen es ir engañándonos poquito a poquito, que la población se vaya conformando, perdiendo en calidad de vida, en calidad de servicios, pero sin llegar a conclusiones y sobre todo sin llegar a los porqués, a las razones. Que al final de cuentas, lo que, en mi opinión humilde, evidentemente, es lo que están intentando ocultar es una creciente escasez de recursos de energías primarias. Sí, vamos, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y Jaime, que conozco muy bien su opinión, seguro que también lo está, ¿no, Jaime? Sí, no, evidente. Y a ver, el tema este que comenta Chus, estoy completamente de acuerdo. A ver, la verdad nos la van dosificando. El problema real que tenemos mucho, que lo que tenemos detrás de esta crisis es una crisis de recursos, es el gran tabú de los medios de comunicación. Fijaros que se habla prácticamente de cualquier cosa, de cualquier tontería, de cualquier chorrada, y sin embargo no hay la más mínima posibilidad de poder debatir sobre el problema energético que tenemos. No sé, es un poco como extraño, ¿no? Que a lo mejor en televisión veas a veces teorías de lo más peregrina y que tengan su ámbito de audiencia. Y es que no hay manera de que, no sé, a mí me gusta sentir la palabra picoil en alguna televisión, ¿no? Sí, qué catastrofista. Es para lo único que puedo oír. Claro, entonces soy, bueno, pues que claro, hay un deseo muy natural por parte de la gente de pensar que las cosas van a ir a mejor. Entonces, bueno, pues mientras no somos... Sí, perdona. Curiosamente, la gente quiere ser feliz. Yo hace ya tiempo que sí hablo entre mis conocidos y amigos de la teoría del peak oil, del cenit del petróleo, de las energías baratas de fácil extracción, y siempre hay una respuesta, una coletilla que es muy, muy curiosa, ya inventarán algo. Entonces te sacan todo el hartazgo de estupideces de que si el hidrógeno, los biocombustibles, las algas, o sea, toda la parafernalia de presuntos generadores gratuitos. Y dices, bueno, es que no es verdad. O sea, vosotros me imagino que también leéis a Antonio Turiel en el Oil Crash. Y le leemos y hablamos. Le leemos, lo oímos, lo hemos traído a charlas. Lo hemos traído 30 veces aquí a los programas de... Sí. Entonces es como muy curioso decir, bueno, yo entiendo que tengas fe, que te gustaría que fuese, pero una cosa es lo que a ti te gustaría y otra cosa es la realidad, que por muy mala que sea, al final te acaba cogiendo. Entonces, en los medios de comunicación se hablan de medios de comunicación por llamarles algo, yo les llamaría voceros. Es que, yo creo que, Chus, que hay una cosa bastante curiosa y es que de las personas que hay ahora mismo vivas en un país como España, yo creo que ninguna se ha enfrentado a una situación como esta o prácticamente ninguna. A lo mejor alguien que vivió la Gran Depresión
se ha podido enfrentar a algo similar, pero que la vivió siendo ya adulto, claro. Sí, Pero que ya prácticamente no queda nadie que la viviera siendo adulto, pero el resto nadie se ha enfrentado a una cosa así, ¿eh? La guerra fue la guerra, lógicamente, que eso es distinto. Todo el mundo entiende que haya una destrucción de riqueza en una guerra, pero luego siempre ha sido el ir a más, el ir a más, el ir a más, partiendo de una situación de pobreza, lógicamente, pero siempre yendo a más. Y entonces yo creo que es muy difícil de aceptar que eso se pueda haber terminado a nivel psicológico en general para toda la sociedad. Y me da a mí esa impresión. Sí, evidentemente. A ver, la vida humana es una parte minúscula, es una fracción de tiempo prácticamente muy pequeña. La revolución industrial, hay cálculos, te digo así de memoria, ¿no? Que si quisiéramos pasar todo esto de la humanidad en una hora, pues la revolución industrial habría aparecido a las 11:59. Y esa revolución industrial significó pues un dinamismo, unos cambios tan impresionantes que de alguna manera, pues bueno, nos hemos creado una sociedad que nos hemos creído o nos hemos sentido creyentes de que este crecimiento, este cambio, este dinamismo, pues iba a ser un poquito para siempre. Muchos creemos que evidentemente, a ver, la tecnología ha jugado un papel muy importante y seguramente es lo que ha retrasado, pues bueno, ideas como bueno, las que pronosticaba Malthus. Pero por otro lado, a ver, muchos creemos que no es el factor fundamental la tecnología, sino que el factor fundamental ha permitido estos incrementos tan fantásticos de la productividad, que al final es lo que nos ha permitido pues, vivir bien, es la energía que nos permitía pues un trabajador de 1800, digo la memoria, pues hoy en día, pues un trabajador de hoy en día es equivalente a 100 trabajadores de hace 150 años, por decir una cantidad. Es decir, hemos accedido a esta sociedad de bienestar sin darnos cuenta que lo que estábamos consumiendo es energía solar acumulada antiguamente y que bueno, que esto no iba a durar para siempre. Esto del ya inventarán algo a mí me hace mucha gracia porque es que precisamente, por ejemplo, lo que decía mi abuelo, ¿no? Si ya inventarán algo siempre es un poco esta relacionado. Incluso hoy en día, hoy mismo en el trabajo, les cuento como anécdota, he querido hacer un comentario de la nueva situación en Grecia, de lo que está pasando y se está debatiendo sobre el incremento de la jornada laboral, de trabajar 6 días y el incremento de jornada diaria. Y automáticamente ha habido una compañera que no quería saber nada, no quería malas noticias. Es aquello del avestruz de ocultar la cabeza debajo tierra y no querer saber. Jaime, hicieron una encuesta, creo recordar que lo leí hace unas 2 o 3 semanas a este respecto. Parece que era algo más de la mitad de la población no quería saber nada de malas noticias en materia económica. Sí. No me extraña. No me extraña. Pero es un poquito yo creo que es fruto de haber vivido en esta sociedad de que siempre nos hemos acostumbrado que íbamos a más. O sea, veíamos como natural el desarrollo tecnológico, ¿no? Y bueno, yo a veces medito, ¿no? Y bueno, podemos ver mucha bibliografía sobre el tema, de que quizás los grandes avances tecnológicos hace tiempo que ya no se dan. Porque leía un artículo que el gran avance de estos últimos años es el microondas, porque claro, no sé hasta qué punto las redes sociales o el último teléfono móvil nos ha significado un gran cambio en nuestra forma de vivir y en nuestro nivel de bienestar. Pero que sin embargo eso es lo que hace un poquito funcionar todo el engranaje, todo el sistema. Pero claro, detrás de eso hay actividad y detrás de esa actividad hay demanda de recursos, hay demanda de materias primas, de demanda de energía y de una energía, de unas materias primas que cada vez son más caras, más escasas y que eso al final significa incremento de costes y bajada de productividad. Es decir, es volver a pasar de lo que decía, de 100 trabajadores, 100 esclavos a nuestro servicio, a tener 80, tener 70, tener 60. Y eso es un poquito la dinámica y claro, es una dinámica que me imagino que para muchas personas es difícil de asumir, me imagino yo. Yo me imagino que es para casi todos, o sea, para casi todos, decir de repente hemos tenido de todo.
porque casi todos hemos caído en el vicio de la obsolescencia programada, no lo arregles, ya cogemos otro, a de repente tener que hacerlo todo tú con tus manos. Y una cosa muy curiosa de lo que ha dicho Juan Carlos, de que casi todo el mundo, casi nadie quiere saber ni de política, ni de economía, ni de nada que les pueda ensombrecer el día. Es la teoría del avestruz, ¿no? Yo escondo la cabeza y, oye, que pase, virgencita que no me coja. Pero nada más, no hay un planteamiento, no... A alguien le cuentas lo que es la teoría del Dubái, del pico del Dubái, y se quedan alucinados. ¿Pero esto qué es? ¿Otra fricada? Cuando intentas reflexionar con ellos y hacerles cosas tan claras como, oye, el petróleo en la Tierra es una cosa redonda que gira en el espacio, casi redonda, con unos recursos finitos que algún día, tarde o temprano, se acabarán. Como de vale, pero cuando llegue yo no estaré aquí. O sea, como me importa una mierda, no quiero saber, perdón por lo de mierda, no quiero saber lo que hay, pero no me amargues el día. Mechus, es que hay que empezar con algo más suave, que el pico del Dubái, porque así la teoría del Dubái así en seco para empezar es como un poco fuerte. Hoy Jaime había comentado antes aquí en Facebook qué es lo que estaba pasando con el Brent. Pues el Brent está pasando lo que pasa, que está subiendo, sube de precio, porque hace 2 días había un libro que decía, comentaste tú, Juan Carlos, que una vez que si salimos de esta crisis de recursos, esta crisis que tenemos financiera, y encaminamos de nuevo la senda del crecimiento económico mediante el consumo de combustibles, nos enfrentaremos a una crisis todavía mayor, el alza de los recursos. O sea, hay una caída del 20-20% de la producción mundial. Eso me imagino que está haciendo que los precios de los combustibles bajen, pero en el momento que volvamos a la senda del crecimiento, lo que va a haber va a ser una pelea, una guerra fratricida por recursos como el gas, el petróleo, el agua, los territorios fértiles, o sea, todo lo que el ser humano puede necesitar para una vida, solo una vida. Y al final tampoco sabes, Chus, lo que es mejor. Quizás lo mejor para nosotros sería, pues mira, una innovación tecnológica, la que fuera, que nos permitiera pues un nuevo ciclo de crecimiento económico dentro de este sistema capitalista y que de alguna manera pues resolviera nuestro horizonte temporal. Pero yo a veces pienso que si no hubiera aparecido otra explosión, seguramente la crisis malthusiana se hubiera dado antes. Los límites del crecimiento, la imposibilidad de crecer de una forma infinita en un planeta que es finito, se hubiera dado mucho antes, pero se hubiera dado, pues no sé, con 3.000 millones de personas. Pues en los años 20-30 del siglo pasado se hubiera dado. Exactamente. Pero claro, con un nivel de población mucho más pequeño que ahora son 7.000 millones. Si ahora hubiera un avance tecnológico, los límites del planeta siguen ahí. O sea, quiero decir, marcaríamos un nuevo límite, el que fuera. ¿Vale? Sí. Dentro de 50 años te encontrarías, y ahora ya hablo como especie, y sobre todo hablo con el compromiso que tenemos respecto pues, a nuestros hijos y a nuestros descendientes, ¿no? Estaríamos pasando un marrón con 14.000 millones de personas, ¿vale? Que está claro que un poco es la inviabilidad de este modelo que está condenado a crecer para no colapsar, ¿no? Sí. Avanzar para no caerte, como la bicicleta. El capitalismo es como una bicicleta. O tiras hacia adelante aunque haya un precipicio o te caes. No, bueno, realmente la crisis financiera viene de ahí, porque el incremento de deuda necesario para mantener el sistema, pues como esa deuda no rendía lo suficiente en la economía real como para que se pudiera pagar, pues ha venido de ahí la crisis financiera, ni más ni menos. Sí. Porque realmente es subsidiaria a esa disminución en el crecimiento de la economía, que para mí hay varios fenómenos solapados, pero uno de los más importantes es el del encarecimiento de los recursos energéticos, fundamentalmente, los otros también, pero bueno, la factura de los otros es una fracción, ¿no?, de los energéticos. No, para mí también. Lo que pasa es que, a ver, es el tema del endeudamiento, es ahí un poquito la clave, ¿no? A ver, bueno, hay muchísima bibliografía sobre el tema, ¿no? Estaba pensando ahora en el Crash Course de Martenson, ¿no?, por ejemplo, sí, que lo explica muy bien. A ver, el tema es que el endeudamiento no deja de ser un dinero del futuro, una renta del futuro que llevamos al presente. Claro, eso tiene un límite. Cuando ese nivel de endeudamiento, pues en algún caso llegó a 40 o 50 años, estás garantizando que de alguna manera, vamos a ver, tienes que garantizar que esa persona va a generar unas rentas
que difícilmente se pueden asumir. Todo el tema del endeudamiento necesita de ese crecimiento económico. Bueno, si acaso vamos a cambiar de tema, porque no sé si vamos al final vamos a con tanto Bitcoin y tanto... Eso se nos estaba quejando. Sí, por eso lo digo, que estaba mirando aquí lo que decía nuestro moderador y... Nuestro moderador en la sombra, Enrique Martí. Tiene toda la razón. Muy bien. No sé si querréis comentar algo más de la actualidad. Vamos, como queráis. Y si no, pasamos ya un poco a lo que ha sido el principio de curso. Bueno, yo te os puedo contar el nuestro aquí en Andalucía, que está siendo... Bueno, yo por desgracia conozco mucha gente, mi mujer está en Castilla-La Mancha, yo estoy en Andalucía y tengo amigos pues por muchas comunidades del sector. Aquí, en teoría, el Partido Socialista, bueno, la Junta de Andalucía no ha hecho recortes, los sindicatos bien que callan y bien que dicen que no pasa nada, pero, por ejemplo, nosotros damos una especie de formación profesional artística, formamos diseñadores gráficos y este año nos hemos encontrado con que tenemos un grupo, no hay desdobles, no nos permiten los desdobles porque no hay, se supone, no hay dinero para profesorado, y nos encontramos con que tenemos grupos de alumnos de 28 destinados a aulas que tienen 15 ordenadores. Entonces dices, bueno, con ingenio podemos juntar dos, nos han quitado 4 interinos, han desplazado a 3 profesores, hoy ha vuelto otra, y bueno, la sensación general es que, bueno, nos deben dinero del año pasado, o sea, los que se llama gastos de funcionamiento, no sé cuánto nos han quitado, creo que es un 12%, pero da igual, porque desde febrero no hemos cobrado un duro. Entonces tenemos aquí al secretario dando vueltas a ver cómo paga la factura de la luz, a pagar las luces, porque no tenemos dinero. Caso aparte es Castilla-La Mancha, donde está siendo terrorífico el comienzo curso. Yo de los centros en los que tengo constancia, evidentemente son escuelas de artes, las antiguas escuelas de artes aplicadas y oficios artísticos. Por ejemplo, en el caso de Tomelloso, en Ciudad Real, la escuela ha pasado de 37 profesores a 24, con más alumnos de los que tenía antes, interinos han volado a la mitad y bueno, hay muchísimos funcionarios de carrera desplazados, a los que han enviado a otros centros, que está siendo un caos absoluto. De hecho, el gobierno de Cospedal, Mariloli, como la llaman, el año pasado, en octubre, revocó el decreto cuando a un funcionario de carrera le desplazas, no le puedes desplazar más de 50 kilómetros de su domicilio. Este año, gente que está en Albacete los están mandando a Talavera de la Reina en Toledo, a Guadalajara, muchos recortes, sobre un 30% en los presupuestos de gastos de funcionamiento. Por ejemplo, en infantil de 3 a 6 años han quitado los apoyos y las clases están a 30 y algún alumnos. Imaginaos una maestra con 30 críos que quieran les dé por ir al servicio o se pongan a llorar, puede ser terrorífico. Vamos, lo sé porque tengo un hijo en edad de infantil. Luego les han quitado a todo lo que son enseñanza no obligatoria, les han quitado las ayudas al transporte y las becas de comedor. Nos han dicho en el colegio de mi hijo, en Cuenca, que este año hay como un 66% menos de padres que pueden llevar a sus alumnos al comedor escolar, porque no se lo pueden costear, son 111 euros, algo por el estilo. Y bueno, en Asturias les pasa exactamente igual, en Castilla y León parece ser que no pasa nada, pero de las comunidades donde sí conozco gente, te digo que son unos recortes brutales que además atacan directamente a lo que es la calidad de la enseñanza. O sea, si tú a un señor le tienes que enseñar unas metodologías de trabajo para incorporarse al mercado laboral en el diseño gráfico, os podéis hacer una idea, de repente le dices que bueno, que colabore, que se junte con su compañero y que los dos aprendan a usar las herramientas juntos, porque no tenemos más máquinas para darles. Y así por encima es como está empezando. Bueno, pues vaya panorama que nos pintas. La verdad es que eso parece una zona de guerra más que otra cosa, lo que estás comentando, los colegios este año. Bueno, yo desde luego no soy del sector, poco puedo decir. De lo único que tengo constancia por la gente que tengo cerca es que los llamamientos de interinos están siendo muchísimo más bajos en Madrid que otros años. Y bueno, una pena que no contemos con José Luis, que hoy precisamente estaba en una huelga para decirnos cómo va el tema por Madrid, pero en fin, ya nos comentará otro día. Si quieres, Jaime, dinos cómo va por ahí por Cataluña el comienzo de curso. Sí, bueno, un poco más de lo mismo, aparte de lo que ha comentado Chus.
No me dejaría de banda pues también todo el tema de deterioro, de mantenimiento de laboratorios, talleres en ciclos formativos, en formación profesional, y el incremento de las tasas de matrícula en las universidades. De lo otro, pues un poquito más de lo mismo. Aquí se han sido más o menos unos 2.500, 3.000 interinos que se han quedado en la calle. De los que están trabajando, pues la reducción de la jornada a un 85%, y este decremento del 15%, pues al final se ha asumido en forma de incremento de la jornada laboral por los que somos funcionarios de carrera. Por tanto, pues bueno, en general, a nivel laboral, un deterioro generalizado de las condiciones de trabajo. No se conforman solo con los recortes, sino que encima, pues bueno, tenemos que hacer cambios continuamente en plena crisis, tenemos que hacer cambios de currículum en la ESO, y tenemos que poner, pues, porque era el momento, exámenes de septiembre, cuando los exámenes finales siempre los habíamos hecho en junio. Es un tema que será más o menos argumentable, pero claro, este año resulta que hemos comenzado el 3 de septiembre, el 12 comenzábamos las clases, pues 2 días cualquier instituto mínimo para hacer los exámenes, más un día más para hacer las juntas de evaluación. Pues nos han quedado 3 días para poder, el día 11 de septiembre pues es fiesta en Cataluña, nos han quedado 3 días para poder planificar. No se ha podido hacer nada antes porque las plantillas no se han cerrado hasta agosto, y en algunos sitios pues bueno, las vacantes que había pues no han sido cubiertas por interinos. Han salido casos realmente curiosos, como por ejemplo pues unos horarios ya montados para unas vacantes determinadas. Llega septiembre y han tenido que hacer todos los horarios de nuevo porque esa vacante que había la han suprimido y les han avisado en el último momento. Imaginar pues el trastorno que puede ser pues a la hora de voy a hacer de nuevo todos los horarios, ¿no? Realmente ya no es los recortes, es el no saber con qué es lo que te vas a encontrar, porque desde luego la improvisación es absoluta, ¿eh? Conozco centros donde se han jubilado, un centro completo se han jubilado 6 personas, y han aprovechado que se jubilaban en un centro grande, han aprovechado que se jubilaban 6 personas para no cubrir ninguno. Esto es completa arbitrariedad. A ver, las plantillas tienen que tener unos criterios objetivos de formación. Lo que no puede ser es que vamos a ver dónde puedo coger, porque allí hay uno que no está definitivo, o porque hay uno que se jubila, para poder quitárnoslo de encima. Luego, el tema de las clases es caótico. Hay centros que mantienen más o menos una ratio aceptable en la ESO, con 25 o 26, 27, 28 alumnos, y hay otros que están casi a 32, 33 alumnos. Hay centros de bachillerato que han quedado 45, mientras que otros a lo mejor mantienen todavía las radios anteriores. Es un despropósito y una falta de planificación realmente increíble. Y yo lo que tengo entendido es que, bueno, lo que veo aquí en Cataluña, pues por otros lados no es muy diferente, vamos. No, es en todos los sitios igual, te lo puedo asegurar. Aquí les ha llegado una notificación al personal interino, a los funcionarios de empleo interino, de que todavía la Junta se está pensando si les aplica un recorte del 10% sobre su sueldo, como viene especificado en el decreto de la Administración Pública, o si bien lo dejan para después. Entonces, están los interinos sabiendo que van a trabajar exactamente igual que nosotros, pero todavía no saben cuánto van a cobrar. Bueno, porque parece ser que puede ser que les aplique el recorte en la próxima nómina. Bueno, aquí había un acuerdo, Jesús, que es mucho más fuerte. Había un acuerdo de que los que hicieran 6 meses de contrato pasaban a cobrar vacaciones y se le acaba el contrato del 31 de agosto. Sí. Unilateralmente lo han quitado, pero bueno, parece que los que han llevado 9 meses les han dejado hasta el 31 de agosto, los que eran hasta los 6 meses han quedado hasta el 31 de julio. Sí, bueno, el 31 de julio a esta gente les han pagado el finiquito. El finiquito básicamente son las pagas extras, sí, estas que no sabemos al final qué es lo que vamos a cobrar, que no tenemos ni idea de cómo ha quedado, ¿no? Porque primero nos recortan de Cataluña, luego de Madrid, dicen que luego nos devuelven una parte, no tenemos ni idea de lo que vamos a cobrar. Bueno, pues en agosto, a los interinos que les han finiquitado no han cobrado finiquito. Es decir, se les acaba la relación laboral
¿vale? Y no cobran finiquito. Sí, en Castilla-La Mancha es exactamente igual. Sí, pero, bueno, pero claro, es que pero sin aviso. Se le da exactamente. Mira, donde estaba Junger antes, que era la Escuela de Artes de Tomelloso, hay grado, y el grado acaba sobre el 18 de julio, porque son enseñanzas, bueno, se supone que son equivalentes a una licenciatura, y el día 1 de julio el director le comunicó a todos los interinos, a todos, que estaban despedidos. O sea, no llamaron ni los de personal, ya eso lo hicieron comunicar al director, pero luego tuvieron que recular, porque esto es todo improvisación, y decir que sí, que los que se mantenían eran los profesores que estaban dando en grado, que hasta el 18 de julio. Los que despidieron en julio, ninguno ha cobrado todavía el infiniquito, por lo menos hasta hace poco tiempo, hace unos días, no lo habían cobrado. Entonces hay una especie de sensación de corto, y donde tenga que recular. Mira, hay un caso vergonzoso, también en Ciudad Real, de una adjudicación a todos los funcionarios desplazados, porque la administración, ya sabes, como para ciertas cosas se las gasta. Convoca a todos los funcionarios desplazados el día 25 de julio, en un acto público en Ciudad Real, los tienen allí horas, empiezan a repartir vacantes como si aquello fuese una tómbola, una feria, y empiezan a salir plazas muy raras. Aparece una plaza de música, que allí se levantó una persona y les dijo, oye, esa plaza de música, que sepa la persona que la va a coger que solo va a dar francés. O sea, es que no hay horas de música, son horas de francés, por no toquetear la plantilla. Nosotros en Andalucía tenemos a un profesor aquí en mi escuela que está, de estos que pidieron el reenganche cuando todavía lo podías pedir, de los 65 a los 70 años, que está sin adjudicación horaria, o sea, va a la escuela a hacer guardias y poco más, y le han desplazado. Tiene 68 años, me parece. Y todavía no le han notificado si se incorpora al centro, si se tiene que jubilar. O sea, un dislate absoluto. Eso sí, y lo tengo que dejar muy claro, que con el beneplácito de todos los sindicatos. Están protestando de una manera muy cosmética, pero lo que es plantear recursos ante la administración y demás, no están haciendo absolutamente nada. De hecho, por experiencia propia, te animan. Son personas, no puedo decir que son todos los sindicatos, pero sí que te animan a que no te metas en berenjenales, que esto no se sabe por dónde va a ser. O sea, textual. Entonces dices, bueno, si yo tengo una relación laboral con mi empresa, que en este caso es el Estado, con unas condiciones de trabajo que me van cercenando poco a poco, además en las que no hay ahorro real, porque al final lo que tenemos es gente peor formada, gente que va a salir al mercado laboral sin la necesaria cualificación. ¿Para qué estamos sirviendo? Porque yo tengo mi idea de para qué sirve todo esto. No es para recortar precisamente, no es para ahorrar dinero. Pero bueno. Bueno, a mí lo que me llama la atención de todo esto es, yo en primer lugar me preguntaría si en la oficina de la Moncloa están teniendo estos problemas para organizarse el trabajo. Yo me temo mucho que no es así. Y luego, en segundo lugar, a mí me gustaría saber dónde tienen las prioridades esta gente, porque están con el discurso continuo de que hay que recuperar la senda del crecimiento, que España tiene que hacer el cambio de modelo productivo, y bueno, es que yo creo que ya pertenece al acervo social general la constancia de que cualquier prosperidad depende, en primer lugar, de cuál sea la capacidad de trabajar y de hacer trabajos cualificados de las personas que integran cualquier sociedad. Ese es el primer requisito, sin eso no hay nada. Entonces, si se están cargando la educación, que evidentemente es la conclusión a la que se llega escuchándoos, pues a mí que me digan qué es lo que piensan. Vamos, pues a estar cada vez peor, ¿no? Con estas políticas. Yo en los 80 tuve un profesor en un instituto de Andújar, y este hombre fue profético. No habíamos entrado en Europa y dijo, cuando estábamos en pleno proceso de integración, dijo algo así: España se va a convertir en la reserva de camareros y de fontaneros de toda Europa, y camino de ello vamos. O sea, están degradando hasta tal punto. Yo creo que es una estrategia, y es una estrategia cuando los mercados no pueden crecer, o sea, por ningún otro sitio el consumo se está desmoronando, y usando términos de marketing ¿qué mercados quedan? O sea, ¿qué cosas de las que provee el Estado quedan que los ciudadanos necesitan? Porque en este país la educación es obligatoria, eso os lo recuerdo. Los ciudadanos, ¿qué recursos van a necesitar y qué se puede cobrar por ellos? Y la educación es uno de ellos. Si tú quieres formación, quieres educación, págala. Es como una especie de extensión de los sistemas de economía financiera, de los sistemas de economía productiva, hacia servicios que en principio, evidentemente algún lugar me dirá que tú nunca te vi,
debería de proporcionar el Estado. La educación es un pastel muy jugoso. Si degradan la educación pública, no va a quedar más remedio a aquellos que puedan de optar por educación privada. Yo te puedo asegurar que en mi sector, en el diseño gráfico, podéis mirar precios de cualquier escuela privada, de Barcelona, Madrid, Valencia, y los precios, las matrículas son astronómicas. Astronómicas, estoy hablando de 4, 5, 6.000, 7.000 euros por año. Imaginaos qué tajada si en vez de 15, 20 alumnos tuviesen 200. Y tú imagínate que luego hagan como con otros sistemas de formación bastante conocidos, que organicen la legislación para que todo eso lo controlen sus amiguetes. Sería fantástico, vamos, el negocio redondo. Sí, sí, como una ITV, pero de la educación, como ya con los resultados que vemos. Pero vamos, yo sí, Jaime. Sí, no, lo que digo, todo esto, un poco, bueno, hemos estado hablando un poco también por información del tema nuestro, el tema laboral. Pero es evidente que esto al final lo que hay es una caída en picado de la calidad del sistema educativo. A ver, yo quería hacer sobre todo un poco referencia a la FP, porque yo quizás sea uno de los sectores que más está sufriendo los recortes. A ver, es lo que comenta Chus, hay determinadas familias de profesionales que son baratas, entre comillas, que allí hay oferta pública no suficiente, pero bueno, hay bastante oferta pública, ¿no? Entonces los chavales pues pueden entrar con unas notas pues normales de la ESO o de bachillerato, ¿no? Con 6, notas más o menos asequibles. Pero bueno, hay otras FPs que son realmente pues que necesitan unos laboratorios o unos talleres o pues te van a dar, por ejemplo, comunicación y sonido en estudios de televisión, bueno, toda una serie de cosas que es muy caro y prácticamente no hay oferta pública. Aquí en Cataluña a lo mejor por determinadas familias profesionales pues a lo mejor hay 2 o 3 institutos en toda Cataluña, y uno está en Barcelona, otro en Gerona y otro en la costa. ¿Qué es lo que pasa? Que los chavales pues no pueden estudiar lo que quieren. En el caso de la FP, pues claro, hay que dar una salida a muchos chavales que no quieren estudiar y que quieren aprender un oficio y que precisamente, bueno, pues el expediente que tienen no es bueno. Entonces, bueno, estos chavales se quedan fuera del sistema público porque no se garantizan. Claro, el que puede pagárselo, pues perfecto. Pero el que no, pues bueno, lo que estamos haciendo aquí es un poco cargarnos lo que es la movilidad social. Si algo tiene la enseñanza pública, el valor que tiene es la posibilidad de que de alguna manera pues uno pone esfuerzo y tirando para adelante pues pueda progresar y pueda mejorar respecto, por ejemplo, a sus padres. Esto es un poco lo que se está rompiendo, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, pues digo, por ejemplo, comunicación y sonido porque lo conozco. Hay oferta suficiente de ciclo formativo de comunicación y sonido en la privada. Claro, bueno, pues paga 7.000 euros y no hay ningún problema. Pero es que en la pública hay un centro en Barcelona y otro en Gerona, no hay nada más en toda Cataluña. Claro, las notas que piden son unas notas altísimas. Bueno, no sé si eso es lo que se entiende como una enseñanza al acceso de todo el mundo. No sé, no. Yo creo que vamos un poco a un sistema educativo, si seguimos así, muy americano, ¿no? Donde, digamos, la enseñanza pública pues sea algo meramente asistencial y el que pueda, pues vaya a la privada. Y bueno, pues evidentemente, como decía Chus, pues abrir nuevos mercados de negocio para las empresas y convertir, pues eso, la enseñanza en un negocio. Claro, eso va a suponer, pues es una pérdida de oportunidades para la mayoría de la población muy grande. Mucha gente no se va a poder permitir pagar sus estudios. Sí, pero vamos, yo creo que más que una estrategia, que luego ya saldrán los oportunistas, seguro, en las universidades privadas, en los centros privados, en otros niveles educativos, para sacar tajada y que seguramente sean muchos de ellos amiguetes del poder. Pues bueno, pero yo creo que ahora mismo lo que está primando es una estrategia cortoplacista de recortar por donde ellos piensan que es más fácil, sencillamente, como se está demostrando, pues, o sea, son las grandes partidas presupuestarias, sanidad, educación,
decir, Sí, pues, ahí voy metiendo la Están tijera. improvisando, pero tú fíjate, a ver, por ejemplo, hablo de la universidad. Hace unos 2 años, pues el precio medio de una carrera, no técnica, no ingeniería, pero una carrera, bueno, cualquier carrera de humanística o científica, podría ser entre unos 800, 1.000 euros. Este año están pagando 2.000, 2.400 euros en la universidad pública, ¿eh? Sí, Claro, ya son cantidades que encima, ¿no? Como estamos ahora de crisis, sin prácticamente becas, a ver, es un problema para muchas familias el poder pagar ese dinero. sí. Chus, nos está pasando David Salamanca una pregunta por el chat, entonces creo que la querías contestar. Sí, es que él dice que yo entiendo que su pregunta es que para qué se quiere encargar lo que ya está hecho cuando la gente come patatas que se siembran en su Cuellamos, que está al lado de Tomilloso. Pero una cosa es que el sistema educativo español esté construido, pero otra cosa es que el sistema español construye un colegio, construir un sistema educativo no es nada comparado con los costes de mantenerlo. O sea, económicamente, sin ningún otro tipo de pensamiento de qué produce para la sociedad, no. Mantener las plantillas de profesorado, dotaciones, infraestructuras, equipamiento, es costosísimo. ¿Qué significa lo de, yo creo entender lo que dice David, que todos estamos en el mismo barco? El problema es que volviendo a las teorías picoilistas, nuestro mercado laboral cada día está echando a mucha más gente. ¿Qué tipo de gente ha echado a la calle en nuestro mercado laboral? Gente con muy poca formación o con formación en ciertos campos muy concretos, de casi todos la construcción. En un panorama a medio o largo plazo en el que la escasez de recursos lo que va a generar es una escasez de trabajos, los pocos trabajos que va a haber van a ser trabajos de alta cualificación, o sea, cosas muy especializadas, por ejemplo, formación profesional, tareas instrumentales. ¿Qué va a pasar dentro de unos años si conseguimos o si toleramos, porque esto es una cuestión de inquietudes, toleramos que destruyan el sistema público de educación, sobre todo en formación profesional, en bachillerato, en lo que es la educación primaria, secundaria? Que tendremos dos tipos de ciudadanos. Ciudadanos que tendrán una opción mínima a ciertos trabajos bien cualificados, generalmente perteneciendo a las élites de lo que aquí en el colectivo se llama la castuza y sus amigos, y habrá otro tipo de población completamente arrinconada. O sea, lo que decía Jaime de educación asistencial por expediente. Eso se puede ver en otros muchos países. Los hijos de las élites son capaces de llegar a ciertos trabajos, mientras que el resto no tiene absolutamente de nada, que creo que es hacia lo que avanzamos. O sea, que una especie de latinoamericanización de la sociedad española, ¿no? Sí, una marroquización. O marroquización, vamos, como quieras llamarlo, pero tender a lo que es un poco la estructura social de lo que es un país mucho más pobre de lo que era hasta el momento España, ¿no? Exactamente. Pero imagínate, Juan Carlos, lo que significa eso con el nivel de paro juvenil que tenemos actualmente, ¿eh? Lo que significa, pues, para estos chavales, pues que se queden sin ningún tipo de formación. Realmente los estás condenando, bueno, Sí. pues una vida de precariedad absoluta. Sí. Ya no sé, ya no creo que puedan pensar en un futuro a largo plazo, ¿no? De tener una casa, un piso, tener una pareja, formar una familia. No, sí, está claro. Es que es realmente dramático, ¿eh? Hombre, en principio parece que que una sociedad haga esto, parece que es tirar piedras contra tu tejado, pero desde ciertos puntos de vista, desde ciertas ideologías que evidentemente yo no comparto, el que haya una sociedad clasada, o sea, una clase alta, una clase media escasísima y una clase muy baja, es el objetivo de otras muchas políticas. O sea, si yo tengo una sociedad con muchos individuos que no están formados, que matan por una miseria, mientras el resto vivimos en zonas verdes o zonas rojas al estilo de Bagdad, ¿no? Zonas muy peligrosas, o como pasa en países como Venezuela, Brasil, que hay zonas exquisitamente, bueno, Brasil porque tengo allí familia, viven en ciertas zonas residenciales con una seguridad impresionante, y el resto de la población vive bajo unos mínimos de subsistencia que cuando aquí lleguen algunos se van a espantar. Yo creo que se está buscando eso. O sea, yo soy la élite, yo soy la casta y vosotros sois el resto. Creo que por ahí van los tiros. Eso entroncaría bastante con las teorías que hemos discutido a veces con José Luis aquí en nuestros programas, que él piensa que
esta aparición de estas capas amplias de clases medias que ha habido en los países ricos europeos y en Norteamérica a partir de la Segunda Guerra Mundial, que al fin y al cabo fue como una concesión que hicieron las élites, pues ante lo primero, ante lo terrible que había sido las consecuencias de esa polarización que se había vivido en los años 20. La consecuencia última fue la Segunda Guerra Mundial, y lo segundo, pues el peligro rojo, como lo llamaban entonces, ¿no? En los países occidentales, pues el miedo a una revolución comunista que bueno, que estuvo presente durante décadas, ¿no? En los países occidentales. Entonces, una vez que ha desaparecido ese riesgo de la revolución comunista, que evidentemente costó la vida a las mismas élites allí donde estalló en muchos casos, cuando no pudieron huir a tiempo de esos países, y una vez que todas las gentes que vivieron la Gran Depresión y sus terribles consecuencias ya han muerto, o prácticamente han muerto casi todos, y la gente que está en el poder ya no ha vivido eso, yo creo que otra vez estamos condenados a repetir los errores del pasado. Bueno, eso digamos que he resumido un poquito lo que son las teorías de José Luis. Sí, no, completamente de acuerdo. Yo también creo que de alguna manera el estado de bienestar es fruto, evidentemente que es fruto también del crecimiento, de un crecimiento que pudo permitir ese estado, cobrar unos impuestos y una redistribución de la renta, ¿no? que llegara a todo el mundo. Pero está claro que también era una especie de estado de cara a la galería, ¿no? De cara al escaparate, de cara a enamorar a los ciudadanos con un producto atractivo, ¿no? El de una clase media, que de alguna manera también progresa de la prosperidad, ¿no? No como esas sociedades que había, pues grises, monótonas, aburridas. Sí. Es un poco lo que había, la justificación ideológica. Y está claro que por ahí fueron los tiros. Una vez cayó el muro en Berlín, pues esta necesidad no era atacada, y ahí comenzó la ofensiva neoliberal, seguramente un poquito antes ya con experimentos, por ejemplo, con el golpe de estado de Pinochet, ¿no? Pero de alguna manera, a partir de la caída del muro de Berlín, la concepción esta neoliberal es la que ha imperado el discurso económico imperante. De alguna manera parece que si eres economista tienes que tener esa forma de pensar. El resto de opiniones de gente que somos economistas y somos de izquierdas pues no era válida. Que conste que yo neoliberalista... la historia. Sí, perdona, Chus. Que conste que yo la palabra neoliberal o liberal no la he usado, pero bueno, por ahí van los tiros. De todas maneras, es que... Sí, para que luego no me pongan a caldo aquí los amigos en el Facebook, que siempre estoy con lo mismo. De todas maneras, hay una cosa que... No, pero vamos, tú lo puedes decir perfectamente, ¿eh? Aquí hay mucha gente que usa esos términos y vamos, no... Yo quería comentar sobre lo que estaba diciendo Jaime. Es que es verdad que la concesión en los años 30, era o vas conmigo, estás contra mí, el capitalismo, el liberalismo, el comunismo contra el capitalismo, pero no en el panorama actual de recursos energéticos decrecientes. Eso es algo, que yo lo tengo muy presente y que entiendo que va a ser lo que va a marcar la tónica en los años venideros. O sea, si no, en los años 30 la expansión era brutal, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la destrucción de equipamientos, de bienes, con todo lo que hubo de reconstruir la guerra como un negocio capitalista, porque a fin de cuentas es lo que es, había energía más que de sobra. Hoy en día el problema es que esa energía está desapareciendo. Entonces, el panorama es bastante desalentador. O sea, comemos petróleo y de que se acabe el petróleo no comeremos nada. Esos recursos finitos lo que nos llevan es que los pocos trabajos disponibles en función de los costes energéticos, habrá una clase muy baja que hará, tipo los parias en la India, que harán los trabajos más desagradables de esfuerzo, y los que mayor esfuerzo físico requieran, y mientras habrá una élite acomodada. La zona roja, la zona verde. Pero eso, Chus, será así, lo consentimos, ¿no? Es que ojalá, yo soy de los que creen que un día estallará esto. Me estallará por un pequeño incidente. Yo tengo mucha fe en que las cosas cambiarán, porque no podemos seguir tolerando esto. O sea,
Esto es un atropello puro y duro de uno, además basado en la codicia, no es ni en el bienestar, es la codicia de unos pocos contra el hambre de todo el resto del mundo. Es que no tiene ni el más mínimo sentido. Son pocos y cobardes, ¿no? O sea, por ellos. El problema es que no es una caída brusca, no es un crack. Lo que estamos haciendo es una lenta caída, una lenta agonía, y cada uno a su nivel, pues nos vamos empobreciendo. Claro, evidentemente, pues la gente que lo está pasando mal, pues lo pasa muy mal, ¿no? Las revueltas árabes era aquello de, bueno, pues de tener más o menos una vida digna, de tener mal la alimentación garantizada a poder pasar hambre. Entonces, cada uno lo paga un poco a su nivel. Pero yo creo que un poco el comportamiento es el mismo. Es que como es paulatino, nos vamos acostumbrando y no miramos cómo estábamos hace un mes, pero no miramos cómo estábamos hace 5 años. Y entonces eso puede generar cierto, por un lado, conformismo o resignación, o no sé cómo decirlo, ¿no? Quizás, bueno, yo ojalá también hubiera al final un levantamiento, una revuelta y bueno, intentar buscar un nuevo modelo, una nueva forma de funcionar. Pero no tengo muy claro que vaya a ocurrir. Ojalá tengas razón, ¿eh? Sí. Es la estrategia, lo dice Chomsky, es la estrategia de la graduación. Las cosas poco a poco entran mucho mejor que de golpe. Entonces nos estamos acostumbrando a recortes impensables hace unos años de derechos y en obligaciones. O sea, hemos convertido esta democracia, por llamarlo algo, evidentemente, llamarlo desde un punto de vista estético, porque esto es una democracia estética, pero no es nada más que eso. Asumimos un papel pasivo como ciudadanos, que es algo vergonzoso, pero todos, o sea, no solamente los que no nos oyen, sino gente como tú, como yo, porque siempre hay que intentar, decía antes Juan Carlos, que entrar con la teoría del pico del Dubái, que era como muy bestia, pero es que por algún sitio tienes que empezar. Y si dices, bueno, nos enfrentamos a un futuro de color de rosa, pero es que no es cierto. El futuro va mucho peor. Y cuando esta crisis financiera acabe, empezamos una crisis de petróleo, una crisis energética que será la madre de todas las crisis. Lo que pasa es que, Chuto, tú no puedes enfrentarte directamente contra los medios de comunicación. Hay un discurso oficial que tienes un poquito que hacerlo tangencialmente. A ver, yo no sé el escenario futuro cuál va a ser. Uno es realmente muy problemático. No sé si es Dubái, pero bueno, podemos llegar a unos niveles realmente muy complicados, esos escenarios muy complicados. Yo no creo que vayamos a llegar a ese nivel, pero bueno, vamos a tener un empobrecimiento general de la población. El problema es cómo se reparte ese empobrecimiento, cómo llega un poco... a ver, es lógico que hay unos mínimos dignos que hay que garantizar a toda la población y que, por tanto, si la riqueza es la que es, si esta riqueza está disminuyendo, pues los que tendrán que asumir gran parte de ese coste desde un punto de vista social, tendrían que ser las personas pues con rentas, con riquezas más elevadas. Y ahora lo que hay es una tensión, es una lucha de unas rentas que cada vez son más pequeñas y hay un intento por parte de las oligarquías de mantener su nivel de rentas. Claro, cuando eso es un decrecimiento, significa que ese mantenimiento del nivel de riquezas se traduce en un empobrecimiento del resto de la población. Yo te diría que a la resignación le van añadiendo su dosis. Yo creo que ya estamos en la versión 4.0 o la 5.0 de los botones verdes, ¿no? O sea, esto que hemos hablado antes, de que si los americanos le dan la maquinita, hablo un poquito así coloquial, ¿eh? O que si el Banco Central pone la barra libre y bueno, se acaban los problemas y tal. Si os fijáis, claro, tiene una reacción a corto plazo en las bolsas, en los mercados, en los medios de comunicación, que es la versión enésima de los famosos botes verdes de Zapatero, no sé si os recordamos, ¿no? Y bueno, pues la gente se anima un poquito y dice, bueno, pues vamos a ver si esto va mejor, tal, y de esta manera un poquito nos van aborregando hasta la siguiente vuelta de tuerca. Si fuera de golpe, supongo que reaccionaríamos, pero así poco a poco, pues bueno, la crisis real, más, pues ha llegado para el que se queda en el paro, se queda sin casa. ¿Vale? Pero eso se queda fuera. Mira, mientras hay unos interinos que ahora se han quedado sin trabajo, pues el resto de los interinos están años de trabajar. Sí. Y es así. Pues bueno, todo el mundo va pensando, pues bueno, a mí no me va a tocar,
¿Os acordáis del tema, ¿no? De que vamos un poquito cayendo en cascada y los que quedan fuera, pero ya no importa. Y los otros mantienen un poquito esa esperanza de que, bueno, de que iremos saliendo. Por eso ya me gustaría, ¿eh? Y de luego yo personalmente hago todo lo que puedo porque hay una revuelta, porque es que es necesaria, ¿eh? Pero bueno, no soy tan optimista como tú, Chus. Bueno, yo es que me recuerda un post de Burbuja, no sé si os acordáis de una forera, se llamaba Animosa, que dijo que hacía mucho tiempo que el paro era un problema, no era un problema para el 80% de la población, que aquel post, bueno, yo fui uno de los que más risas me han provocado nunca. Creo que era el 88 en aquella época. Sí, algo por esto. Sí, era demencial, ¿no? Pero ese pensamiento animosil yo creo que es el que rige, ¿no? Bueno, como a mí no me ha pillado, de momento tranquilos hasta ver. El problema es que esa miseria cada vez se va extendiendo, esos problemas cada vez se van extendiendo a más gente, o sea, a más capas de la población. Normalmente los alumnos preguntan, cuando les encargas algún tipo de material docente y demás, el precio de los libros, el precio de los costes del material y demás, pero este año nunca me lo habían preguntado tantas veces, nunca me habían dicho tantas veces, oye, mira a ver qué libros pides, son libros de 22 euros, son libros muy técnicos, muy especializados, mirar qué libros pides porque no está la cosa para... Entonces, como que era una especie de obsesión. Yo digo, hemos hecho las presentaciones esta misma tarde del curso y 3 o 4 chavales, 5 en total, me han preguntado. He oído que los libros que tú encargas valen 20 y tantos euros, ¿sabes? Que podrían ser más baratos. Como que empieza a haber una especie de obsesión absoluta porque está llegando a mucha más gente. O sea, gente que hasta ahora la clase media se está desmoronando. Y están llegando a niveles de una vida bastante ruin, bastante mezquina, pero bueno. Eso. Es que... Daos cuenta que lo que estaba comentando Jaime antes, de que estas élites se están defendiendo con uñas y dientes para que a ellos no les llegue, el empobrecimiento lo estamos viendo. Cuando nos quejamos aquí, decimos, uy, que están recortando, pero qué... Bueno, vamos a decirlo, pero qué hijos de puta, ¿no? A mí no me gusta decir tacos, pero en este caso lo voy a decir. En fin, pero que mirad lo que están haciendo, que lo quitan de educación, que lo quitan de ciencia, que lo quitan de sanidad, y luego ellos no se lo quitan. Es que precisamente es eso. Buena parte de las prebendas les vienen de lo que es el presupuesto público, chupan de ahí, de la teta del presupuesto público, y efectivamente recortan de donde recortan, pues porque no quieren renunciar a ello. O sea, ni más ni menos. Ahora, que tengamos en cuenta que también las élites se dan de leches entre ellos, y algunos de los que son más flojos o tienen menos influencia también se van cayendo, y eso también lo vemos de vez en cuando. Cuando hay abundancia, es fácil ponerse de acuerdo. Por eso digo que parte del componente que iniciamos el programa son estas tensiones. Cuando hay menos es cuando hay pelea por los escasos recursos que quedan en mano. Entonces, claro, a ver, llevamos mucho tiempo, yo creo que ya bastantes años, en donde de alguna manera el factor nacionalista había perdido gran parte de su importancia. La importancia era el capital, la corporación, la multinacional. Es probable que estas oligarquías nacionales puedan tener algún tipo de enfrentamiento entre sí. No me cabe duda que puede darse ese tipo de problemas. Yo creo que hasta ahora, pues por ejemplo, no sé, la oligarquía china, el capitalismo statista que hay en China, pues ha podido colaborar perfectamente pues con la burguesía americana y japonesa y han podido un poco repartirse el pastel. Ahora empiezan los problemas. Entonces, pues podría ser perfectamente de que bueno, de alguna manera hubiera un resurgir por interés de estas mismas oligarquías, un cierto resurgir del nacionalismo. Y a la prueba me remito con respecto a de qué forma en una dictadura como la China, de qué forma tan torticera manipula a la población para montar 4 cirios y reclamar el tema de la soberanía de unas islas, ¿no? A ver, el tema nacional es un tema que mueve muchas pasiones y no dudo que en un momento determinado lo puedan utilizar y que eso pueda generar algún tipo de conflicto, enfrentamiento. Muy bien.
Pues si queréis, que ya llevamos más de una hora, que conteste Chus a la última pregunta que tenemos y yo creo que ya vamos finalizando el programa, si os apetece. Vale, lo que pregunta, bueno, lo que creo que pregunta David de Salamanca es que a menos educación, o sea, si no hay educación suficiente gratuita, los trabajos sufridos, no entiendo esos sufridos, acabarán teniendo los mejores salarios o acabarán siendo ocupados por la escoria creada. Yo es que creo que lo que va a ocurrir, o mi proyección, que no soy un pitoniso, no soy Rapel, ni ninguno de estos, es que en una época de menos recursos energéticos, va a haber una gran cantidad de trabajos de muy baja calidad y de muchísimo esfuerzo físico. Recoger basuras, por ejemplo, recoger basuras es una actividad que consume grandes recursos económicos, aparte de medioambientales, que en una sociedad como la nuestra, urbanita, no olvidemos eso, vivimos en grandes ciudades, alguien tendrá que hacer. Alguien con formación estará muy poco dispuesto a hacer eso. Alguien con muy baja formación estará muy dispuesto a hacer cualquier tipo de trabajo por dar de comer a su familia. ¿Os acordáis de la pirámide de Maslow cuando hablaba de cubrir las necesidades básicas de alimentación, familia, las emotivas y demás? Pues creo que va por ahí. O sea, una élite pequeña, bien formada, bien educada, que tendrá acceso a trabajos cómodos y un resto de población convenientemente adoctrinada, de muy bajo nivel cultural, con un discurso muy simplista, como el discurso que utiliza aquí ciertos medios de desinformación de este país sobre qué es lo que está pasando y cómo pasa, que sostendrá el propio sistema y que aceptará y estará muy contenta de tener trabajos de muy baja categoría, mientras que la élite lo que tendrá, esa élite bien formada, la que se lo pueda pagar, tendrá acceso a los pocos trabajos de cierta calidad que existan. Esa es mi opinión. Entonces, yo os lo digo a todos porque, bueno, en el diseño os he dicho que una escuela privada cuesta unos 6.000-7.000 euros, puedes ir a los estudios de más renombre a hacer prácticas, mientras que en la pública los estudios son gratuitos. Bueno, menos en grado, que son 400 y pico euros al año, que evidentemente no da para cubrir costes. Sin embargo, en la privada es donde no te encuentras problemas. O sea, tienes 15 alumnos por aula o 20 como mucho que pagan unas cantidades desorbitantes de dinero, más luego el equipamiento, el material, que evidentemente está al alcance de muy poca gente. Aquí en la pública, por ejemplo, en el entorno de Málaga, esto sí que es zona cero de la burbuja inmobiliaria, hay como los que tienen dinero van a las 2 o 3 escuelas privadas que tenemos y el resto vienen aquí a la pública. Lo que si se consigue encargar la pública, si toleramos que la educación pública, no solo de los niveles de la formación profesional como va Jaime, o la educación secundaria básica, consigue encargárselo, el nivel educacional, el nivel cultural de la población será bajísimo, que ya de por sí es bastante bajo, y seguirán teniendo un tipo de personas que asumen que esa realidad que les ha tocado vivir es la que hay y que no hay otra más. Y esa es mi opinión. Por lo menos. Yo quería añadir una cosa. Yo creo que si el escenario sigue este camino, vamos hacia una dualización social, ¿no? El que no se lo pueda pagar, pues bueno, no va a tener ningún tipo de estudios. Yo me imagino que evidentemente va a haber algún tipo de trabajo muy marginal y muy mal pagado. Me imagino que seguirá la tendencia, pues por un lado, de resurgimiento de la economía sumergida, y me imagino que también seguirá el proceso de desregulación laboral, ¿no? Pues no sé, a lo mejor te encuentras con que algunas personas, pues para trabajar de camarero, pues irán por la mañana a la empresa y llenarán el horario que tienen esa semana. Y esa semana les toca trabajar pues por la tarde de 6 a 8, el martes a lo mejor trabajan en turno de noche, el miércoles trabajan por la mañana, pero va a ser imposible que puedan ni organizarse a nivel de horarios, a nivel de vida familiar, ni por supuesto van a saber con qué tipo de ingreso os cuentan, porque creo que bueno, ante tal, bueno, más hablo del ejército industrial de reserva, ante tanto exceso de tanta demanda de trabajo, lo que va a ocurrir es que sin regulación se va a aceptar lo que sea. Y aceptar lo que sea significa, pues bueno, pues un poquito adaptarse a las necesidades de las empresas, y que estas necesidades te pueden variar de un día para otro. Creo que una gran parte de la población puede llegar a sufrir ese tipo de vida.
Sí, esto también recordemos que Santiago Niño Becerra lo lleva comentando desde hace bastante tiempo. Desde luego es uno de los riesgos que corremos y graves. ¿Sí? Yo estoy totalmente de acuerdo. En fin, pues sí, no sé si querréis añadir algo más antes de terminar. Chus. Bueno, faltaría una a las barricadas o algo por el estilo, pero no. En principio, hasta el siguiente programa. Muchas gracias a los dos. Un placer estar aquí. Y nada, que esperemos que, aunque Jaime sea pesimista, esperamos que mi optimismo funcione. Pero bueno, ya veremos. No, todo lo contrario. Muchas gracias a ti por tu participación. La verdad es que ha sido una sorpresa muy muy agradable contar contigo aquí. Oye, muchas gracias, me vas a sacar los colores. Y Jaime, como siempre, muchas gracias, que ya sé que te lo quitas de estar con la familia, el estar aquí en la grabación, y por lo tanto tiene todavía más mérito. Bueno, pero como siempre un placer, estar con vosotros, y Chus también está muy a gusto contigo debatiendo. Muchas gracias. Bien, gracias como siempre a todos los oyentes y amigos de Colectivo Burbuja. Os recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto. Estás escuchando Economía Directa.